a un programa más de la otra agenda. Hoy lunes vamos a hablar bastante del discurso y la posesión del presidente Daniel Noboa el día sábado 24 de mayo en Quito. Tuvimos un programa especial el día sábado con Jimmy Jairala, donde hablamos de lo que pasaría, lo que pasaba y lo que pasó en esa posesión en la Asamblea. También vamos a hablar sobre la función judicial con uno de sus máximos, el señor Mario Godoy. Ya nos va a dar la agenda completa nuestra amiga y compañera de trabajo, Lucero Llanos. Hola, Lucero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes a todos los internautas que se conectan a la señal de la otra agenda. Por supuesto, hoy vamos a tener 4 invitados de lujo. Vamos a estar con Mario Godoy, el expresidente del Consejo de la Judicatura. Con él hablaremos sobre la depuración del Consejo, esta institución que es tan importante para la administración de justicia. También tendremos a Leonardo Stack, analista político. Con él vamos a estar hablando justamente de lo que usted decía, que es el asunto de cómo van a ser estos retos para el gobierno durante estos 4 años. También tendremos a Gonzalo Albán, el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con él hablaremos sobre el concurso para elegir al nuevo o nueva fiscal, cómo va avanzando este proceso de selección. Recordemos que luego de la renuncia de la fiscal Diana Salazar está ahora como subrogante el señor Toainga, pero se espera más o menos que para fin de año ya tengamos nuevo fiscal. Y finalmente tendremos también al ministro de Turismo, Mateo Estrella. Con él vamos a estar hablando sobre los retos que tiene el turismo y también un poco sobre cómo nos fue en este feriado, porque al fin y al cabo, aunque nosotros trabajamos, fue feriado para muchísimos ecuatorianos. Así es, nosotros aquí no descansamos el fin de semana, pues teníamos que reportarle a usted todas las incidencias de la posesión presidencial, los invitados internacionales que estuvieron después reunidos con el presidente y la canciller. Pero si nos quiere seguir, no se olvide de nuestras redes sociales, que aquí las van a marcar, para que usted no se pierda un momento. Estamos en todas las redes sociales, así que excusa no tiene. Tenemos, Lucero, nuestro primer video donde vamos a escuchar al presidente de la República, es parte del discurso. Vimos un discurso bastante alentador, bastante positivo, Lucero. Vimos un discurso muy emotivo, sobre todo, muy emotivo. Y sobre todo vimos a un nuevo líder, a un nuevo presidente que marcó la diferencia contra ese periodo de transición, contra el nuevo periodo que viene, Lucero. Por supuesto, el discurso, creo que el del periodo de transición fue también acorde al tiempo que estuvo como periodo de transición. Este discurso fue un discurso de aproximadamente más de media hora, si mal no recuerdo, o casi media hora, en el que se pudo observar muchísimos detalles, sobre todo de la esperanza. Creo que lo que más destacó en el discurso era ese llamado a la unidad, llamado a la esperanza, llamado a trabajar, la confianza que ha depositado en los ministros, que es fundamental también. Y creo que dentro de, también haciendo referencias a diferentes pensadores en la historia, tanto local como internacional, y creo que eso de alguna manera es bueno porque moviliza, y sobre todo lo analizábamos ahora en la mañana en Cuesta Arriba con algunos de los invitados, y nos decían justamente ese factor tan importante de motivar, de dar esperanza, de alentar no solamente a las personas que están trabajando en el gobierno, sino a todos los ecuatorianos, ¿no? Porque al fin y al cabo el país lo hacemos todos. Así es, lo hacemos todos. Vamos con el primer video. Escuchemos al presidente posesionado ya en este primer periodo completo, Daniel Noboa Asín. Encarnamos una nueva forma de liderazgo, de hacer las cosas diferentes, de golpear 1000 veces con tal de lograr nuestros objetivos. No creemos en la comodidad, no venimos a heredar moldes viejos ni a maquillar errores. Venimos a romper ciclos, a hablar claro, a decir que lo que nadie se atrevió. Ya no se trata solo de llegar, se trata de transformar, de entender que el cambio real no es instantáneo, pero sí posible si hay carácter, si hay convicción, si hay coraje para incomodar lo establecido. Y lo tenemos porque si algo sabemos hacer es insistir, incomodar y empujar hasta ser triunfantes. El futuro es nuestro.
Tengamos el coraje para creer en nuestro país y empujarlo hacia adelante. Reclamemos con valentía lo que nos pertenece. Es momento de dejar atrás el miedo, la indiferencia y el conformismo. Este es el tiempo de actuar, de construir y de unirnos con propósito. La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola, la escribimos nosotros. Muchas gracias. La felicidad de sus coidearios, de su vicepresidenta por este discurso, María José Pinto, que también fue posesionada el día sábado. Se sentía un aire, los que asistieron y con los que pude conversar me decían, se sentía otro aire, otro ambiente, un ambiente de un futuro que nos promete mucho. El presidente Daniel Noboa tiene un reto por delante muy grande, pues ha puesto la vara muy alta para sí mismo. Acabar con el tema de la seguridad, es decir, acabar con la inseguridad en el país, dar más empleo a jóvenes y a los ecuatorianos y mejorar la salud y la economía de nuestro Ecuador. Presidente, hágalo. Tiene toda la fuerza para hacerlo. Usted es joven, tiene todo la asamblea ahora que lo va a apoyar y va a poder seguir adelante. Lucero. Por supuesto, vemos también a lo largo del discurso de Nils Olsen, el presidente de la Asamblea, vemos cómo se destaca un poco bastante el hecho de que sea este cambio generacional, sean jóvenes los que están en puestos clave, en puestos de toma de decisiones. Y creo que ese es el reflejo también de un poco la cantidad de población joven, que recordamos que antes, en la previa de las elecciones, se hablaba mucho de cuál era el público mayoritario, cuál era la mayor cantidad de ecuatorianos, y era justamente millennials, centennials. A esas personas les están hablando, pero también a los otros grupos etarios, como lo decían hoy en la mañana, a los boomers, a la generación X, todas las personas que hacemos el país. Ahí vemos imágenes sobre la posesión, lo vemos ahí el momento en el que estaban haciendo la toma del poder, juramento por parte del presidente de la Asamblea, Nils Olsen, al presidente de la República, Daniel Noboa. Recordemos que ellos no son desconocidos, son muy amigos, claro, desde muy jóvenes. Se veía muchísima gente joven en la asamblea ese día y qué bueno. Y se lo veía emocionado. A todos se lo veía emocionado. Es más, hubo un chiste de un momento que en una nota que decía no voy a llorar de parte de Nils Olsen cuando daba el discurso de inauguración de la posesión. El simbolismo de la corbata del presidente morada, lo que le ha dado el color de su partido muchísimo a él ahora como presidente, lo ha vuelto a llevar en este primer periodo largo, digámoslo así. Tiene mucho por delante el presidente, tiene mucho por hacer, pero hay una frase que me gusta, que dice que nosotros somos insistentes y la verdad que cuando quieren algo lo consiguen. Creo que esa es la clave también para poder conseguir las cosas, ¿no? No solamente el talento, sino la constancia. Decía un adagio popular, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Así es. Nos vamos ahora al primer corte con nuestro primer invitado. Ya regresamos. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La Otra Agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros, basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo,
es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y al peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada, todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Por supuesto, continuamos con más de la otra agenda y nos preparamos para recibir a nuestro primer invitado de la tarde. Él es el abogado Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. A veces la gente o el público que nos escucha no entiende la importancia del Consejo de la Judicatura, pero más allá del Consejo de la Judicatura es mantener una judicatura, mantener jueces que respondan en verdad a la justicia y no a intereses propios. Y es un tema con el que vamos a empezar con el abogado Godoy. Mario, buenas tardes y bienvenido a la otra agenda. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio y presto para contestar todas sus inquietudes. Mario, ¿cómo va el tema de la depuración de la judicatura? Sé que ya hay jueces que salieron, están depurando, van a entrar nuevos. ¿Cómo está el tema para que la gente, y por favor, como siempre le digo a mis invitados, para que yo pueda entenderlo? Bueno, dentro de las atribuciones que tenemos como Consejo de la Judicatura, es atender todas las cuestiones inherentes a los procesos disciplinarios. Procesos disciplinarios que giran en torno a tomar decisiones sobre fiscales, jueces, defensores públicos y servidores administrativos de la función judicial que obviamente pueden determinar o terminar en un proceso disciplinario para destituirlos, amonestarlos, suspenderlos. Hasta la presente fecha, son los números que yo puedo hablar desde la fecha de asunción de mi cargo. Correcto. Están 45 jueces destituidos, tenemos 11 fiscales también destituidos, y en 33 servidores jurisdiccionales y administrativos destituidos. En total, son 89 servidores judiciales destituidos hasta la presente fecha. Esto, obviamente, lo que implica es llevar el debido proceso que arranca en las direcciones provinciales y termina como última instancia aquí en el Pleno, en donde se toman ya las decisiones que no son susceptibles de ningún tipo de recurso. Mario, ¿cuál es su estrategia para, después del caso Metástasis, Purga, que tantos jueces han sido condenados y se ha visto una justicia corrupta, pero cuál es su estrategia para limpiar ese buen nombre de los jueces y de las leyes del Ecuador? No nos olvidemos que parte de las líneas investigativas o teorías del caso en el ámbito penal estuvieron vinculadas a ciertas acciones jurisdiccionales en el ámbito constitucional. No todas, pero unas sí. Por ejemplo, tenemos ciertas autoridades judiciales, jueces, secretarios, que fueron destituidos precisamente por otorgar, en algunos casos, garantías jurisdiccionales fuera del procedimiento, con la finalidad de darles ciertas prebendas inmerecidas desde el ámbito jurídico a ciertas personas que estaban procesadas o que estaban dentro
ya de un proceso penal, por ejemplo, el habeas corpus. Sobre esto se iniciaron procesos investigativos que derivaron en este número de jueces que en este momento ustedes lo conocen, porque básicamente sus actuaciones en el ámbito jurisdiccional se desviaron. Cuando debían aplicar la ley, lo que hicieron fue aplicar deliberadamente a favor de alguien que no debía tener esas prebendas jurídicamente hablando, y por eso es que terminaron en un proceso disciplinario. Lo que estamos haciendo casa adentro nosotros, uno de estos parámetros que nos permitió de cierta manera analizar cuál es la problemática, es la consulta popular que lanzó el señor presidente de la República el año pasado, y que fue precisamente la creación de estos jueces o judicaturas especializadas en materia constitucional. ¿Por qué? Porque eso ha ocasionado un caos total a la función judicial. Y yo lo repito a nivel provincial, y me tomo un pequeño tiempo para explicarles. Cuando yo hablo con las provincias de mis visitas al territorio, yo les explico que mientras este proceso de selección que deviene de un mandato de la voluntad popular se demore, quienes pierden son los jueces. Porque para que ustedes conozcan y la ciudadanía conozca, del 100% de la carga que un juez tiene en su despacho, apenas es el 2% la carga constitucional específicamente hablando. Pero ese 2%, y ustedes como opinión pública conocen, ha sido un embate negativo para la función judicial. ¿Por qué? Porque derivado con jueces destituidos, fiscales destituidos, abogados ya sancionados en el ámbito penal, así como los fiscales y también algunos fiscales y jueces. Y eso obviamente ha derivado en que la justicia en algunos lugares del territorio ecuatoriano no esté debidamente integrada. Tenemos tribunales en materia penal que no están integrados. Hay salas en algunas cortes provinciales que no están integrados porque los jueces precisamente han sido destituidos. Entonces, uno de los primeros pasos que estamos dando es crear estas judicaturas para poder designarlos ya en el transcurso de los meses, y obviamente, al menos la materia constitucional tendrá ya su justicia especializada, y obviamente la ciudadanía se centrará, se focalizará en ver la actuación de estos jueces, porque tendrán a su cargo la materia constitucional a nivel nacional. Mario, yo me quedé con una curiosidad respecto a estos 89 servidores que han sido destituidos. ¿En su mayoría son jueces o qué cargos tenían? Y sobre todo, ¿cuáles fueron estas razones que llevaron a separarlos definitivamente de la institución? Las razones son varias. Por ejemplo, tenemos, como les había manifestado, en total son 89 servidores judiciales. Tenemos 45 jueces, están 11 fiscales y 33 servidores jurisdiccionales o administrativos. Solo por ejemplificar, en algunos de los jueces tenemos las situaciones que derivan de la propia aplicación normativa de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la que nos dice que un juez superior puede analizar ese actuar del inferior, del juez inferior, que terminan en error inexcusable, dolo o negligencia manifiesta. Entonces, cuando viene un pronunciamiento de la Corte Provincial o de la Corte Constitucional o también de la Corte Nacional de Justicia, verificando el accionar de un juez, un fiscal o un defensor público, lo que se determina es básicamente la destitución de su cargo. En el caso también de los abogados que han terminado procesados y sentenciados, devienen ya de los procesos penales. En el caso de fiscales, opera exactamente lo mismo. Y nosotros en la norma establecemos que con el auto de llamamiento a juicio, todo servidor judicial, independientemente en donde trabaje, debe ser desvinculado ya de la institución, porque es una causal y es una prohibición adicionalmente para ocupar un cargo público dentro de la función judicial. Ahora, dentro del proceso de designación de nuevos servidores, ¿cómo va este proceso? Porque obviamente si quedan estas vacantes, que se han separado estos elementos que no han estado acordes a los lineamientos, a la ética, a lo que debería ser la función judicial, ¿cómo se va dando este nuevo proceso para seleccionar personas que sí sean probas y que puedan llevar a cabo todos los procesos con la ética correspondiente a esas asignaciones? Tu pregunta es muy buena porque nos permite establecer ciertos criterios en este momento que la ciudadanía necesita respuestas de la función judicial. Por ejemplo, el proceso de selección de jueces constitucionales, que es el que en este momento se encuentra en desarrollo, tiene una fase en donde se medirá la confianza
de los futuros operadores de justicia del ámbito constitucional. Nosotros hemos tenido ya la aceptación preliminar de la cooperación internacional, puntualmente de la Embajada de Italia, a través de un fondo de cooperación que nos ayudará a realizar esta fase muy importante. Con ellos, ¿qué estamos trabajando? Lo que yo sostengo en algunas entrevistas, que es puntualmente analizar el patrimonio, ver cómo, desde ese ámbito, cuál sería su integridad como tal. Ahora bien, estoy hablando de los jueces en materia constitucional, que es un concurso que lo estamos desarrollando en este momento. De ahí para atrás nosotros tenemos, el Consejo de la Judicatura tiene un desafío muy grande, que primero es la evaluación de jueces, fiscales, defensores públicos y servidores administrativos que trabajan en la función judicial. Ese es el primer tarea que deberíamos tener debería tener el nuevo Consejo de la Judicatura, pero que a la presente fecha nosotros hemos levantado ya la información. Entre esos criterios que deberían establecerse en algún momento es precisamente medir la integridad de los servidores judiciales, desde los asesores de las vocalías, incluso desde las vocalías, de los propios vocales, hacia la última persona que trabaja en el rango jerárquicamente hablando, el más bajo del Consejo de la Judicatura. Pero este rango de parametrizar la integridad tiene que ser necesariamente, entre uno de los criterios, el análisis patrimonial. Yo creo que es indiscutible, entre otras situaciones que deben estar de por medio al proceso, en el momento de desarrollar un proceso de evaluación de los servidores judiciales. Mario, no lo puedo dejar ir sin preguntarle qué tan fácil está siendo llevar a cabo su función, porque veo que hay juezas, por ejemplo, que salen a decir que usted los ha presionado por cierta u otra cosa. ¿Cómo van esos temas? Bueno, ahí la respuesta creo que es contundente. Actualmente, a la presente fecha, el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, no tiene ningún juicio político encima. Correcto. Y precisamente las causales por las cuales se me inició ese juicio político que no tenía ningún sustento, entre algunas de ellas era justamente la persona que usted está mencionando, que es una jueza de apellido Vera. Esta situación lo que ha ocasionado básicamente es evidenciar cómo el sistema de justicia es utilizado por la política, por ciertos sectores políticos. Ahí lo vemos muy claramente, que la señora Nubia Vera está conectada con la señora Verónica Abad durante toda la campaña anterior, y esto yo ya lo he puesto en conocimiento incluso de la Fiscalía, y por eso es que incluso los medios de opinión preguntan a la presente fecha, ¿dónde está la señora Vera? ¿Dónde está la señora Abad? ¿Por qué ella no aparece? Y precisamente se ocupó una acción de protección que tiene que ver con la función judicial para mediatizar y ocupar un espacio político dentro de la función judicial. Lastimosamente eso es lo que ha ocurrido. Se ha hablado de ciertas circunstancias que no tienen ningún tipo de asidero ni fundamento, y hoy por hoy, como le digo, los hechos hablan por sí solos. Yo he denunciado a la señora Nubia Vera, conjuntamente con la señora Abad, y en el caso mío, como Mario Godoy, yo no tengo ni siquiera el juicio político, que entre algunas de las razones o motivaciones de este juicio político fue precisamente una de las situaciones que usted acaba de comentar en este momento. Mario, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. La verdad es que me deja tranquilo saber que estamos tratando de regresar a la judicatura, a la justicia ecuatoriana, saber que estamos tratando de regresar ese buen nombre que por muchos años tuvo y que desde hace algunos y por ciertos casos específicos se la ha manchado. Que tenga usted una excelente tarde, Mario. Muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Solamente quiero decir algo al final. Por favor. La tarea es dura porque hemos detectado que en algunas provincias, en planta central, hay servidores judiciales que aún no se ponen la camiseta como deberían. Y creo que todos, desde las vocalías hasta la última persona que trabaja el Consejo de la Judicatura, deberíamos de empujar todos al mismo barco. Es el barco de subir la imagen, levantar esa imagen de la función judicial. Hay servidores judiciales en el ámbito jurisdiccional y administrativo que sí, en efecto, trabajan todos los días, hasta altas horas de la noche, sin pedir nada a cambio más que su remuneración. Pero hay otros servidores que no se han puesto esta camiseta y que obviamente nosotros, en el momento de tomar los correctivos necesarios dentro del marco legal, con una evaluación justa, deberán obviamente
tomar un camino fuera de esta institución. Necesitamos manos para subir, levantar la imagen de la función judicial, y sí hay elementos, nosotros sabemos que sí, pero para quienes no tengan ese compromiso en la función judicial, obviamente no los necesitamos de aquí adentro. Muchísimas gracias otra vez, Mario, la mejor de la suerte, y gracias por haber estado en la otra agenda. A ustedes, muchas gracias. Era el abogado Mario Godoy, el expresidente del Consejo de la Judicatura, hablando sobre la gente que han tenido que sacar y lo que se viene para la Judicatura, cómo cambiar un poco, cuál es su estrategia para volver a dar el buen nombre, y lo que pasó con la jueza Vera y los motivos de la ex vicepresidenta, ahora sí da gusto decirlo, ¿no? Ex vicepresidenta, ¿cómo molestó esa señora? Ex vicepresidenta Verónica Abad. Ya regresamos. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Regresamos con más de La Otra Agenda y ya está con nosotros en el estudio Leonardo Stag, él es analista político y con él vamos a hablar sobre los retos que tiene Daniel Noboa en este nuevo periodo. Abogado y reelecto como miembro de la FIFA, así que ¿qué más podemos pedir? Pero bueno, vamos a lo que vinimos. El día sábado el presidente Daniel Noboa fue posesionado para este periodo completo. Recordemos, como siempre lo mencionamos aquí, que él cubrió un periodo después de la muerte cruzada del presidente Guillermo Lasso. Leonardo, yo creo que el presidente dio un discurso donde impresionó a muchísimos por su fuerza, por su esperanza y sobre todo porque él no es un hombre de muchas palabras. La gente terminó aplaudiéndole de pie y su vicepresidenta, María José Pinto, también se le notaba esa felicidad y esa esperanza que dio en su discurso. ¿A qué se enfrenta Daniel Noboa en este nuevo periodo, Leonardo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, coincido con ustedes, coincido contigo. El discurso de Daniel Noboa mostró un liderazgo, una legitimidad en un discurso contundente, bien estructurado y que se basó en 3 puntos principales, que era justamente la seguridad, la recuperación institucional y la reactivación económica. Eso, poner en marcha esos 3 puntos y ejecutarlos va a permitir que el gobierno de Daniel Noboa
tenga éxito en el futuro. Pero, Leonardo, ya el presidente sabe lo que es manejar un Estado. Ahora sí podemos decir que él ya conoce en este año y 8 meses lo que es manejar un Estado. Ahora tiene que ser práctico, rápido, ágil para cumplir con todo lo prometido, no solamente en campaña, sino también en este discurso. Sí, vemos una renovación política, gente nueva, gente fresca, con mucho ánimo de trabajar, una calidad de servicio que ya, como tú bien lo dices, ya tuvieron casi 2 años de gobierno, conocen cuál es la situación del país y nos enfrentamos con personas que por lo menos hoy no conocemos rabo de paja, sino que conocemos que son gente de bien, que va a ser su equipo de trabajo, que va a tener que trabajar va a tener de aliado a la Asamblea Nacional en este caso, y va a poder tener la posibilidad y la gran oportunidad y a su vez responsabilidad de sacar adelante al país. Y creo que el discurso fue muy claro, fue un discurso que nos brinda muchísima esperanza a los ecuatorianos, particularmente me gustó muchísimo, no solo que se habló de la seguridad, recuperación institucional, reactivación económica, habló de un Estado moderno, competitivo, la lucha contra las mafias y también fue muy empático con el ciudadano común. Entonces va a haber inversión, va a haber justamente generación de empleo y apertura también para el sector privado, que eso es la fórmula para un futuro. Creo que el tono en el que el presidente se dirigió este sábado tuvo mucho que ver, porque si bien era un discurso obviamente mucho más largo de lo que estuvimos acostumbrados en la ocasión anterior, vemos que manejó este tono bastante emotivo, como usted decía, bastante empático, quizás enfocado a la mayoría de los ciudadanos que, según las cifras veíamos que son buena parte de ellos, tanto millennials, tanto centennials, porque se veía esa frescura, pero yo escuchaba algunas personas que comentaban que también habían llegado estas palabras a otras generaciones por esa emotividad, esa vehemencia, esa chispa, sobre todo al final, que nos recordaba a oradores de esta vieja escuela que llevaba esta arenga, ¿no? Un poco este tono tiene que ver mucho con lo que quiere proyectar para estos 4 años. Por supuesto. A ver, hemos visto un presidente que está ejerciendo su liderazgo. En su discurso justamente, de una otra manera, nos cautivó a la gran mayoría de ecuatorianos. Justamente estaba viendo un análisis, la gente le ha llegado el discurso justamente con esa fuerza. Porque el Ecuador, si bien hemos vivido en los últimos años una crisis institucional, económica, de seguridad, necesitamos un liderazgo, necesitamos a alguien que nos guíe y nos enrumbe hacia un camino de progreso, hacia un camino de trabajo, hacia un camino de bienestar, de alegría, y eso es lo que está proyectando el presidente. El presidente está asumiendo la investidura del presidente, su cargo, y le está diciendo al pueblo, justamente porque le habló al ciudadano, fue empático con el ciudadano, y le está diciendo, aquí estoy para liderar un cambio, una reconstrucción del Estado, una reconstrucción del país. Y es más, cuando le dice, quédense, crean y crezcan, fue fantástico. Entonces eso es lo que está proyectado y bienvenido sea por el país. Otro detalle más que me gustaría recalcar es, por ejemplo, que vimos que estuvieron en la posesión los líderes de los países vecinos. Incluso Petro, que en su momento pues se podría decir que hubo todos estos exabruptos, si se podría decir, con los tweets por su cercanía ideológica con la candidata que perdió. Sin embargo, estuvo ahí en la posesión de Daniel Noboa. De esta manera se demuestra que su liderazgo no solamente está enfocado casa adentro, sino también en proyectar al país hacia afuera. Sí, eso le da muchísima legitimidad. El triunfo de él fue abrumador, o sea, fue incuestionable,
y eso hace que también muchos de los líderes de otras naciones hayan asistido. Pero a su vez da un mensaje de que los otros países están creyendo en el país, y eso es el mensaje que ha dado el presidente, de una certeza y seguridad jurídica frente a la inversión privada y frente a las alianzas con los otros países. Y eso, la verdad, es extraordinario para nosotros, y esperemos que eso se mantenga y que siga creciendo. Leonardo, ¿cómo tomas tú que la oposición, llamémosla RC, no haya ido? Que solo sacaron un comunicado y para ellos creyendo que iban a hacer falta. Creo que nadie se dio cuenta que no estaban. ¿Cómo tomas tú esa, no quiero decir ofensa, quiero decir esa niñería? Porque políticamente el país, yo lo he dicho aquí varias veces, hasta el día de hoy solo veo problemas, no veo una propuesta de la gente de RC que dicen que los quieren hablar. A ver, el presidente ha enviado un mensaje de unión, porque ha enviado un mensaje para el ciudadano común, para la empresa privada, para la reconstrucción del Estado, pero también un mensaje que va a acabar con las mafias. Y sabemos que la RC es el brazo político de la mafia, es el que en los últimos años ha hecho todo para buscar la impunidad de criminales y también de gente vinculada al narcotráfico y a los grupos de delincuencia organizada. Entonces, que no hayan asistido es propio de personas que no quieren un rumbo de transparencia, de libertad, de progreso, sino quieren un rumbo de impunidad y de cada vez que han, como tú mismo lo mencionas, cada vez que han podido, han tratado de trastocar a los gobiernos y impedirles que puedan gobernar y de una otra manera construir un nuevo Estado, un nuevo país. Que no hayan asistido es propio de que ellos están vinculados a grupos de delincuencia organizada, que quieren la impunidad de criminales, y este es un nuevo país que no quiere eso. Así que bienvenido sea que no hayan asistido. Lucero. Por supuesto. Además, esto de aquí abre un poco sobre el asunto de la gobernabilidad. Vemos que el presidente Daniel Noboa tiene una mayoría en la Asamblea, lo cual nos da a entender que posiblemente tendrá menos conflictos al momento de poder trazar políticas públicas, y que la Asamblea falla a favor de esto, o al menos estén en sintonía en lo que se quiere lograr. Aún así, el hecho de que hay una bancada de la RC que ha estado demostrando esta oposición, por así decirla, de esta manera, ¿qué nos podría avisorar para los próximos años? A ver, esta es una gran oportunidad y responsabilidad. Tiene de aliado a la mayoría de los asambleístas. El gobierno tiene justamente su partido, lidera las comisiones más importantes de la Asamblea justamente para trazar las políticas públicas y la planificación del gobierno en el rumbo que ellos requieren y que es el que necesitamos para progresar. Esta oposición, yo creo que a medida que pasen los días va a ir, si se hacen las cosas bien, con responsabilidad, creo que poco a poco se va a ir disminuyendo, y muchos de estos asambleístas van a dejar de estar en un partido, como digo, vinculado al crimen organizado. Hoy por hoy necesitamos un nuevo rumbo, necesitamos esperanza, necesitamos trabajo, necesitamos generar empleo, ya la gente está cansada de esa vieja política, de esa política sucia, de esa política que busca impunidad, y queremos oportunidades para trabajar. Aquí se han presentado planes para promover a los jóvenes, para promover a las mujeres, para sacar adelante al pequeño empresario, y eso es lo que queremos, que todos unidos, los que queremos un país de bien, un país justo, un país que crezca, queremos justamente salir adelante, y vamos a darle, queremos que se vaya ya al abismo esa política sucia, vieja, y que la ha representado la RC en los últimos años. Leonardo, muchísimas gracias por tus comentarios. La verdad es que son al punto, al dedal, ahí donde tienen que ser. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre es un placer estar aquí, y bueno, esperemos que le vaya lo mejor al gobierno, al presidente. El éxito del presidente es el éxito de todos, y queremos un mejor país, así que estaremos para apoyarlo en todo lo que sea necesario. Sobre todo a los que tenemos hijos, familia, queremos que el futuro
sea un futuro donde podamos volver, como en mi época, a no tener rejas, a volver a andar en bicicleta en las calles sin estar preocupados. Y creo que esa es la misión. En cosas tan sencillas como esa, usted puede medir el sentido de cómo vivimos hoy en día a lo que añoramos del pasado, la seguridad. Era Leonardo Estaca, abogado, hablando sobre esta nueva etapa presidencial de Daniel Noboa, su discurso del día sábado, un discurso bastante empático, como lo ha dicho él varias veces. Así que esperemos que lo que haya dicho Leonardo aquí y el presidente el día sábado se cumpla y se cumpla pronto. Ya regresamos. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La Otra Agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Continuamos con más de La Otra Agenda y ya está con nosotros en estudios Gonzalo Albán, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y con él vamos a estar hablando sobre el concurso para elegir nuevo fiscal. Cada vez más se hace más importante este concurso. La fiscal general la ex fiscal Diana Salazar renunció la semana pasada, cuando muchos pensábamos, me incluyo, que iba a durar hasta que se elija un nuevo fiscal. Pero me imagino que el cansancio, la familia, tiene un nuevo miembro de su familia y muchas otras cosas más, cansan tener que luchar todos los días contra ser difamados, contra luchar contra el narcoterrorismo, contra la política. Debe terminar cansando después de 6 años. Ha quedado el que era el número 2 a bordo como su reemplazo temporalmente, pero ahora más que nunca se está tocando el caso del concurso de el fiscal en el CPCCS. Gonzalo, ¿cuándo tendremos fiscal? Es lo que todos los ecuatorianos nos preguntamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermo Lucero. Muchísimas gracias por la invitación, Altavoz también, y a todo el equipo de producción que nos recibe esta mañana. Siempre un gusto poder compartir con ustedes. El Consejo de Participación Ciudadana está trabajando. Hace una semana aprobamos un reglamento de comisiones ciudadanas de selección que determina tiempos, que establece tiempos y plazos para poder cumplir con los distintos pasos que deben darse a fin de poder avanzar no solo con este proceso, sino con algunas deudas pendientes que tiene el Consejo. Significa que habiendo
tomado esta noticia de la renuncia de la fiscal a esta prórroga como tal, y en donde el fiscal Toainga pasa a encargarse, por supuesto, de este cargo tan relevante y riguroso, como bien usted lo ha mencionado, Guillermo, nosotros hemos conformado ya los equipos técnicos. La semana anterior también llevamos esto a la práctica y estamos avanzando en los pasos que corresponden para poder definir en los próximos días, meses, a un nuevo fiscal general de la Nación, ¿no? ¿Quién debe enviar las ternas para la Fiscalía General? Este concurso de méritos de oposición no se lleva por ternas, como sí pasa en judicatura. Más bien esto es un proceso abierto en donde especialistas del derecho, el derecho penal, que cuentan con una base sólida de conocimiento, de preparación y que cumplen con los méritos concernientes, pueden aplicar de forma abierta. Aplicar? Perdón que lo interrumpa. Efectivamente, siempre y cuando cumplan con estos requisitos en materia de formación, de experiencia y de los méritos correspondientes. Ahora, el reglamento nosotros de Comisiones Ciudadanas de Selección lo aprobamos la semana anterior. Sin embargo, el 30 de septiembre del 2024 se aprobó el reglamento de Fiscalía General del Estado. Quienes estén escuchando esto y decidan, pues o les llame la atención más bien participar de esto, que es un deber que tenemos como ciudadanos también de poder enlistarnos en estos procesos, puedan revisar en la página web del Consejo de Participación Ciudadana el reglamento de Fiscalía General del Estado para que puedan aplicar. Aquí hay un llamado de responsabilidad también de que la ciudadanía, especialistas del derecho y demás, estén pendientes de este proceso, no solo para integrar las comisiones ciudadanas de selección que dan lugar a un espacio de convocatoria abierta de los ciudadanos, sino también de postularse. Porque no es un cargo sencillo, Guillermo y Lucero, es un cargo difícil, como bien usted lo mencionó al inicio también, y demanda de esa responsabilidad ciudadana de enlistarse, de participar, pero también de nosotros como consejo de crear confianza y legitimidad en el proceso para que sean los mejores quienes finalmente puedan postularse a esto, ¿no? ¿Cuántas instancias previas van a tener que superar aquellas personas que se postulen para este cargo? Bueno, al inicio se da la conformación de las comisiones ciudadanas, solo para que la ciudadanía lo sepa. Es decir, no son los consejeros como tal quienes llevan a la práctica el proceso, sino una comisión que se conforma por delegados de las distintas funciones del Estado, 5 funciones del Estado: judicial, legislativa, ejecutiva, transparencia y control social y electoral, en donde estos pasan a integrar este equipo de comisionados que son como gerentes de proyecto, de la mano también con representantes de la ciudadanía que se enlistan en una convocatoria abierta. Es decir, que se conforma este cuerpo colegiado que será quien llevará a cabo el proceso de selección, que comprende no solo la conformación de esta comisión, sino también las fases de postulación abierta, como también el méritos de oposición, como también el examen oral y distintas pruebas que deben tomarse para al final esta comisión recomendar al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana cuáles serían los mejores perfiles y de estos pues tomar una decisión para que finalmente se integre esta autoridad como máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado y adicionalmente de las otras instituciones también que están pendientes. Y respecto a las fechas, aproximadamente, ¿para cuándo ya podríamos decir que estaríamos conociendo a esas personas opcionadas al cargo y cuándo ya tendríamos oficialmente el nuevo fiscal? Es una buena pregunta y que debe responder esa duda y esa consulta que debe tener la ciudadanía de manera recurrente, ¿no? El reglamento de comisiones ciudadanas, voy a referir a esto, establece un plazo de 4 meses para poder llevar a cabo, una vez conformada la Comisión Ciudadana de Selección, todo este proceso. Es decir, que en los próximos 4 meses deberíamos tener estos perfiles que aplicarían para ello. Ahora, hay que considerar también estos factores exógenos que pueden incidir en que este no se lleve a la práctica de forma fluida. Así que el mismo reglamento contempla 2 meses adicionales de prórroga de este proceso para poder finalmente llevarlo a la práctica, es decir, terminarlo, concluirlo. Ahora, hay que considerar algo interesante en esto, es que si bien este avanza sin ningún tipo de interrupción y demás, pues lograríamos, en al menos estos 6 meses a los que me refiero, poder finalmente tener una autoridad. Pero dependerá de un paso previo que corresponde a esta conformación de las comisiones, porque ahí debe haber también un compromiso de las funciones del Estado de enviar a tiempo quienes van a ser sus comisionados. Si no hay este envío a tiempo de quienes van a ser los representantes de las funciones en la Comisión Ciudadana de Selección, podríamos incurrir también en un aplazamiento de esto que deberíamos tener dentro de los 6 meses. Finalmente, me refiero a las palabras del presidente del organismo, André Fantoni. Este ha indicado que para inicios del 2026, aproximadamente para el mes de febrero del 2026, se tendría ya una autoridad establecida para este proceso de méritos de oposición de fiscalía. Es lo que esperamos, como cuerpo colegiado es lo que esperamos, y lo que debemos estar pendientes es hacer seguimiento para que esto se cumpla, porque más allá
de la responsabilidad que tenemos como consejeros de tomar decisión como cuerpo colegiado, hay que reconocer que esto queda así a la presidencia del organismo, que es la máxima autoridad administrativa, ¿no? Y mucho de esto dependerá de la asignación de presupuesto, del personal y de los recursos que corresponderán a este proyecto de designación de una autoridad como es de la Fiscalía General del Estado. Gonzalo, no podemos negar que el CPCCS está envuelto en temas, por ejemplo, el de ligados, por ejemplo, la gente que no entiende todavía su función y muchos que la entienden no quisiera que siguiera adelante. ¿Cómo ustedes han hablado dentro del Consejo de Participación sobre cómo mejorar esta imagen, una estrategia para tratar de que la gente entienda que la función que se le dio a este centro o este colegiado político, o no apolítico supuestamente, perdón, la gente empiece a entender más su función y tratar de erradicar esos problemas que ha tenido a través del tiempo? Hay posturas y posturas sobre esto. Desde mi punto de vista, el hecho de tener reglas claras permite que la ciudadanía pues empiece a confiar un poco más en esta institución que definitivamente ha dado más preocupaciones y bochornos que resultados para el país. Es lo que se percibe, lo que percibo yo y seguramente lo que tienen ustedes en mente sobre esta institución. Sin embargo, yo voy a adoptar aquí una postura muy personal que la quiero compartir y es la de, al menos durante el tiempo que esta institución esté vigente, pues hacerla funcionar y que cumpla con lo que le corresponde. Es lo que yo he sostenido a lo largo de este tiempo y, por supuesto, de lo que me encargaré, al menos desde este despacho, desde esta consejería, de contribuir para darle solidez a un proceso que en la actualidad tenemos como una función asignada y que no genere la preocupación el día de mañana a la ciudadanía que no se está haciendo nada, sino más bien que estamos trabajando en avanzar con temas tan relevantes como dar autoridades de control de manera oportuna. Respecto al perfil del nuevo o la nueva fiscal, como Consejo de Participación que está pendiente de este proceso, ¿cuál cree usted que sería ese perfil que debe de elegirse? Bueno, ¿qué es lo que están buscando en un funcionario que vaya a ocupar tal dignidad? Debe ser el mejor, sin duda. Y me refiero con esto a la especialidad que este vaya a desempeñarse. Hoy estamos hablando de Fiscalía, pero podemos hablar también de Consejo Nacional Electoral, podemos hablar de Tribunal Contencioso Electoral, de Defensoría del Pueblo y demás, que son cargos que el Consejo, al fin y al cabo, pues debe procesar. Pero en el caso de Fiscalía, necesitamos gente con probidad, que eso debe ser más que evidente, una probidad notoria que esté ahí latente, y adicionalmente un perfil profesional, con la experiencia, con los títulos, con los méritos académicos que se requieren. Yo por eso cada vez que tengo la oportunidad, recuerdo a la audiencia la importancia de vincularse a estos procesos, de participar, de ser responsables con el país. Si nosotros estamos dando reglas claras y estamos contribuyendo a fortalecer algo de confianza en una institución que la perdió por mucho tiempo, pues la intención también debe ser por parte de la ciudadanía y los profesionales el derecho de participar, de apuntarse. Más o menos como un enlístate, participa y lleva tu perfil profesional a postularse y finalmente pues dar al país lo mejor. Es lo que necesitamos. Eso es más que evidente. El país necesita fortalecer su institucionalidad y perfiles bajo esta formación, bajo estas características, sin duda sumarían a ese objetivo. La verdad es que tienen mucho por hacer. Necesitamos un fiscal o una fiscal muy pronto en el Ecuador, pues ya acabó el periodo de Diana Salazar y ahora su subrogante es el nuevo fiscal, el señor Toainga. Esperemos que se den los tiempos para, como ustedes lo han dicho en varias oportunidades, a diciembre podamos tener ya elegido la fiscal. Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Siempre para mí es un honor y un gusto y un deber rendir cuentas de lo que estamos haciendo. Gracias. Era Gonzalo Albán, él es miembro del CPCCS y estuvo aquí hablando sobre el tema de la estrategia para el nombramiento y el concurso del nuevo fiscal y también para cómo manejar los conflictos que han habido dentro del CPCCS desde sus inicios. Ya regresamos. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad
a todo volumen. Basta de susurros, basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Estamos de regreso con más de La Otra Agenda y ahora nos preparamos para recibir a Mateo Estrella, el ministro de Turismo, con quien vamos a estar hablando sobre los retos que tiene este aspecto tan importante para la economía del Ecuador. Ecuador es de los pocos países en el mundo en que en media hora usted recorre a través de avión, costa, sierra y oriente Amazonía. Un poquito más de tiempo y llega a Galápagos. Es de los pocos países en el mundo que el turismo todavía falta muchísimo por llegar a los niveles que quisiéramos llegar, aunque se han hecho muchos esfuerzos, sobre todo en el tema de capacitaciones y poder recibir a la gente del mundo, a los turistas que vienen de todos lados del mundo. Para saber qué va a pasar en este nuevo gobierno, tenemos, como decía Lucero, al ministro de Turismo del Ecuador. Ministro, buenas tardes y gracias por estar en La Otra Agenda. Gracias, buenas tardes. Un gran saludo a toda la audiencia y encantado de estar acá para responder sus preguntas. Ministro, ¿cuáles van a ser los primeros pasos de usted? Digamos que el anterior gobierno, por decirlo de alguna manera, ha dejado algunas cosas establecidas, pero en esta nueva etapa, ¿en qué se va a enfocar el Ministerio de Turismo? Vamos a dar unas metas interesantes porque nos parece importante partir de algunas metas en cuanto a poder llegar a esas metas. La primera meta que tenemos es que el turismo en 4 años duplique su aporte al Producto Interno Bruto del país. Nos parece que eso es fundamental porque debe haber un crecimiento, evidentemente debe haber un crecimiento importante en cuanto al número de visitantes, en cuanto a la cantidad de divisas que con turismo se ingresan al país. Entonces, la meta que hemos fijado es duplicar ese aporte del turismo al Producto Interno Bruto, superar a fines del año 2028 la barrera de 2 millones de visitantes y, por supuesto, superar también todo el tema del turismo interno, porque vemos en el turismo interno una fortaleza importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de varios mecanismos interesantes. Uno de esos mecanismos importantes es reforzar todos los temas promocionales a través de poner de moda al Ecuador en el mundo. Eso es lo que queremos, que el Ecuador esté dentro de esa lista de destinos que la gente quiera venir. Actualmente está Galápagos, pero queremos hacer que Ecuador esté presente en ese listado importante, que la gente realmente tenga un interés genuino por visitar nuestro país, por visitar nuestros parques nacionales, por visitar nuestras ciudades patrimoniales, por visitar nuestra costa fantástica, la Amazonía, por supuesto. Entonces estamos haciendo una campaña internacional muy grande, muy interesante. Una de las acciones de esa campaña, por ejemplo, es una alianza
directa, que la estamos haciendo con TikTok, por ejemplo, para el tema de traer influenciadores de opinión muy relevantes a nivel internacional para que recorran el Ecuador, vean todas esas maravillas que tenemos. Estamos trabajando también con otros medios más convencionales de comunicación, como la revista National Geographic, la revista Wanderlust, ¿no? Canales de televisión extranjera. Estamos también motivando que varias producciones extranjeras se den en el Ecuador, y eso es promocionar al país. Y esa promoción del Ecuador nos parece que debería ser muy intensiva. Tenemos la marca País de Ecuador, que también la estamos difundiendo, la estamos usando de manera importante. Acabamos de ganar un gran premio de marca, ¿no? Que le consolida la marca como ese paraguas importante que tenemos para la promoción nacional e internacional, por supuesto. Entonces creemos que esa es la primera manera de hacerla. Y la segunda manera de hacerla es creando nuevos atractivos turísticos que conciten ese interés internacional. Tenemos que crear unos macroproductos turísticos interesantes, importantes, que fortalezcan la visión de los destinos locales, pero también de la demanda internacional. En ese sentido, estamos trabajando arduamente para que esto se pueda cristalizar y tener un portafolio de buenos productos turísticos, al menos 6 productos macro importantes, en los que el mercado internacional pueda confiar, pueda haber inversiones en esos productos y podamos tener un turismo a la altura, y que no tengamos esa duda, ¿no? De que por qué no hemos hecho más por turismo. Tenemos que hacer mucho más, y estamos en esa senda en el Ministerio de Turismo del Ecuador. Ministro, también se habla siempre del tema de las rutas aéreas. ¿Cómo van el tema de la ruta aérea? Sé que pronto se va a abrir otra vez la ruta por la TAM, Nueva York, Guayaquil, pero ¿cómo está el tema de las rutas aéreas? Tal vez ahora, con el viaje antes de la posesión del presidente de la República a los países árabes, ¿alguna de esas aerolíneas está interesada en hacer también en Ecuador parte de sus destinos? Los nuevos mercados tienen que ir creciendo, evidentemente. Nosotros ahora estamos trabajando arduamente en los mercados tradicionales, por supuesto, ya laborado muchos años. Estados Unidos, por supuesto, es uno de esos mercados. Estados Unidos ha visto con confianza que el Ecuador está creciendo en materia de turismo. Para que tengan una idea, en el primer cuatrimestre del año hemos crecido 17% en el número de visitas internacionales respecto del año pasado. Entonces, eso evidentemente hace que el principal grupo de viajeros siga siendo Estados Unidos. Es así que la TAM está reabriendo su ruta Guayaquil-Nueva York. Avianca en la misma ruta está aumentando el número de vuelos. Avianca va a abrir una ruta Miami-New York también. United está abriendo una frecuencia estacional, aumentando 2 vuelos a la semana en su ruta Houston-Quito. Y Delta también está efectivamente cambiando de avión, no está aumentando frecuencia, pero sí está aumentando capacidad, está trayendo un avión más grande para que sirva la ruta Atlanta-Quito. Air Europa está empezando a volar directamente a Quito y a Guayaquil con 3 frecuencias semanales a cada destino. Antes lo hacía triangular. Entonces vemos que hay un interés de las aerolíneas internacionales en el país. Estamos trabajando arduamente también por lograr otro tipo de conectividad. Pero esta es una cuestión que poco a poco hay que ir haciéndola. Estamos en conversación con algunas aerolíneas también del Medio Oriente para ver su interés. Su interés es en el mediano plazo, no es a corto plazo. Eso también hay que indicarlo y hay que decirlo. Pero de todas maneras, con 4 años de estabilidad, con 4 años de políticas públicas estables, con 4 años de un mensaje claro en cuanto a garantizar, ¿no es cierto?, esas inversiones, yo creo que poco a poco vamos a ir abriendo y vamos a continuar abriendo el Ecuador al mundo. Ministro, muy buenas tardes. Quisiera saber también un poco, ustedes cada feriado que termina suelen hacer un balance más o menos de cómo les ha ido. El 24 de mayo, a pesar de que nosotros hayamos trabajado y ustedes también hayan trabajado, pues fue feriado para el resto de los ciudadanos. Tentativamente, ¿cuáles son esas primeras cifras de este feriado? ¿Cómo le fue a nivel nacional? Interesante pregunta, interesantes resultados. También nosotros hacemos unas encuestas directas durante los feriados y efectivamente los resultados que tenemos, y esta es una premisa que les doy a ustedes, son los siguientes. Básicamente hubo 38 millones de gasto turístico directo,
Eso fue 2 millones más que el año precedente, que fueron 36 millones, es decir, subimos un 5.6% más de gasto turístico. Lo que es interesante, es decir, que sí hubo un movimiento turístico interesante en el país durante estos días y hubo 604.000 viajeros que se movilizaron por Ecuador, un 4% más que en el año 2024. Es decir, el periodo de mayo efectivamente tuvo un movimiento interesante, un movimiento importante de viajeros, y eso aumenta ese número de visitantes ecuatorianos que tenemos circulando por el Ecuador, circulando por el país, conociendo nuestras bellezas, lo que es importante. Pero un dato interesante que tenemos también, las provincias más visitadas fueron Azuay, Galápagos, Moda, Santiago, Imbabura, Santa Elena y Guayas, ¿no? En cuanto al ranking de visitas. Pero luego también tenemos unos datos importantes. Si sumamos todos los feriados del año, estos 5 feriados del año que han habido, básicamente tenemos 318 millones de gasto turístico, ¿no? Más que el 24, más que el 23, lo que es interesante, el ecuatoriano está movilizándose, y tenemos acumulados 4.7 millones de viajeros, ¿no? Más que el 24 que el 23. Entonces, el turismo interno está creciendo, vemos ahí esa apropiación que tiene el ecuatoriano de su país, esa apropiación que tiene de sus recursos, ese cariño que tiene por el Ecuador también al movilizarse. Entonces los datos son altamente positivos en este periodo y en el acumulado anual. Precisamente eso, vemos que uno de los hitos que han estado reforzando, sobre todo durante el último año y medio aproximadamente, ha sido también mover el turismo interno, que es otra fuente también para poder hacer crecer el sector turístico. ¿Qué otras o cuáles son los próximos trabajos focalizados que van a hacer para poder movilizar ese turismo interno que tanto mueve también y dinamiza el sector, no solamente de hospedaje, sino restaurantes y todo aquel sector que está vinculado con el turismo? Y toda esta es importante, vamos a seguir esa coordinación, ¿no es cierto?, relevante que tenemos con el sector privado. No, el sector privado es realmente un motor fundamental del turismo, es el que realmente invierte, el que está pagando sus nóminas al final del mes. Entonces seguiremos motivando que el sector privado, ¿no es cierto?, siga también motivando la visita de turistas, también el sector público descentralizado, las prefecturas, los municipios. En cada feriado ellos preparan también sus territorios de manera muy estructurada, de manera muy prolija para recibir a los visitantes con festivales, con campañas, con una serie de activaciones importantes que hacen. Pero también desde el Ministerio de Turismo vamos a seguir motivando este tema a través de continuar con la campaña de promoción interna. El ecuatoriano deja de ser el extranjero en tierra, que es una segunda fase importante que le vamos a ir enfocando a ciertos productos un poquito más particulares que tienen que ver con el turismo comunitario, por ejemplo, que motiva a la gente a visitar las comunidades locales, lo que nos parece fundamental a efectos de descentralizar también esta visita turística. Vamos a continuar también con viajes de generadores de contenido, de influencers, vamos a continuar visitando cada una de las provincias ecuatorianas, visitando cada región del país, y que estos comunicadores y generadores de contenido le cuenten de manera directa al ecuatoriano qué hacer, qué visitar, dónde estar. Esa es una estrategia que nos ha dado muy buen resultado, pero además con la prensa también convencional, con los medios digitales, medios tradicionales, estamos además trabajando en que esta campaña pueda continuar. Entonces nosotros le apostamos fuertemente a ambos tipos de turismo, al turismo receptivo internacional, es decir, esas nuevas divisas que llegan en la economía. El año pasado movilizaron más de 1.762 millones de dólares, pero también le apostamos al turismo interno, que no traen nuevos dólares, sino que los dólares que ya están acá los mueven en la economía turística. Tan es así que más de 318 millones de dólares se han movilizado en la economía turística únicamente este año en los feriados. Estamos altamente motivados por eso y estamos altamente contentos de que esto pueda ocurrir. Ministro, le deseamos la mejor de las suertes en este periodo. ¿Usted se queda o no se va a quedar? Cuéntenos un poquito. Me quedo en el ministerio hasta que el señor presidente decida lo contrario, pero estamos aquí frente a un nuevo gobierno, estamos aquí apoyando la política del presidente Noboa, estamos aquí
realmente contribuyendo a nuestro país desde el sector turístico, que es un sector fundamental para la economía del país. Qué bueno saberlo. Un abrazo a la distancia y cuando venga a Guayaquil, ya sabe, esta es su casa. Encantado, muchísimas gracias. Buenos días con todos. Fue el ministro de Turismo, Mateo Estrella, que acaba de tener una conversación con nosotros sobre lo que se espera en esta nueva etapa al frente del Ministerio de Turismo, y nos lo acaba de decir, que él se queda hasta que el presidente le diga lo contrario. por supuesto, y tan importante esas cifras, ¿no? Que ya estamos lunes y de una nos las ha dado casi que en exclusiva, primerito a nosotros acá en La Otra Agenda. Ya regresamos. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La Otra Agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y al peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Bueno, gran programa el día de hoy donde hemos hablado de turismo, temas legales de Ecuador con el presidente del Consejo de la Judicatura. También hemos hablado de la elección de los fiscales y finalmente del discurso del presidente y la posesión. Habrá sorpresas, lo ha dicho el mismo presidente de la República y su ministro de Gobierno en los ministros que se irán acompañando al presidente de la República en esta nueva etapa. Esperemos saber quiénes son lo más pronto posible para que puedan empezar a trabajar. Usted tiene un sondeo para nosotros, Sí, Lucero. por supuesto. Vamos a ver en este momento el sondeo que ha preparado Guillermo Amat desde las calles de Guayaquil, preguntando sobre todo qué opinan respecto a esta renovación que se está viviendo en la política ecuatoriana. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal amigos de La Otra Agenda? El día de hoy salimos a hacer un sondeo por las calles de Guayaquil para saber la opinión ciudadana sobre la renovación política actual en el Ecuador. Veamos sus respuestas. Yo opino que, bueno, personalmente para nosotros los jóvenes sí es algo beneficiario porque es como que nos van a entender mucho más. Sí, yo creo que sí, que también le den oportunidad a los jóvenes porque ellos también pueden demostrar ahí su talento, sus capacidades, a ver si tienen lo suficientemente capacidades para que puedan estar en la asamblea y así hay un país mejor. Pienso que pueden brindar ideologías mejores y actuales, como ahora lo que se está viviendo. O sea, por una parte me gusta por el hecho que le están dando más prioridad y beneficios a los estudiantes y más que todo a los jóvenes, tanto como empleo, tanto como estudios, porque también están regalando muchas becas y en lo personal más posibilidades para poder estudiar y entrar a la universidad. ¿Te sientes representada por estos jóvenes? Sí, mucho.
Sí, más que todo también porque tenemos más posibilidades de estudiar y de proyectarnos a más. ¿Qué opina usted sobre pues, la renovación política que existe dentro del país actualmente? Bueno, es maravilloso porque la juventud es el futuro de la patria, entonces ahora ya con los jóvenes da un ejemplo para la nueva generación para que sigan luchando por la paz. Y hemos escuchado la opinión de los ciudadanos. ¿Y ustedes allá en estudios, qué opinan sobre la renovación política actual en el Ecuador? Qué bueno escuchar que la gente tenga fe en los jóvenes. Este sondeo nos muestra un poquito de lo que piensan los ecuatorianos en las calles sobre esta renovación. Presidente muy joven, una presidenta también muy joven, de 39 años. ¿Sabes qué? Ayer, o el sábado, cuando escuchaba el discurso, yo no me había puesto a pensar que los dos son hijos de perseguidos por gobiernos de la década de los ceros, por decirlo de alguna manera. El padre de la vicepresidenta tuvo hasta una orden de aprehensión por parte del gobierno de Rafael Correa. El señor Álvaro Noboa también fue perseguido, quitado haciendas y bienes. Así que los dos saben lo que es ser perseguidos. Eso ayuda muchísimo siendo jóvenes. Un discurso muy joven, Lucero. Un discurso bastante emotivo y que sobre todo creo que rescata la esperanza, ¿no? Y ese deseo de las nuevas generaciones de no solamente quedarnos en es que esto debería pasar, sino en concretarlo, en llevarlo adelante, en intentarlo y en lograrlo. Vemos también en el discurso pues que se destacaron a diferentes pensadores, tanto locales como internacionales. Es estar en conexión no solamente con las ideas de otros, sino también con la concreción de poder llevar a cabo las cosas que se propongan y conseguir un país mejor. La verdad es que sí, conseguir un país mejor. Y bueno, las redes sociales que ustedes la pueden ver aquí debajo mío para que nos sigan, no tengan excusa. Estamos en Instagram, Threads, X, Facebook. Estamos en TikTok y en YouTube, donde pueden ver este programa todos los días a las 4 de la tarde. Lucero, muchísimas gracias por habernos acompañado estos días. Por supuesto, ya hasta hoy los acompaño aquí. Pero siempre está en altavoz. Sí, por supuesto, ahí con los chicos, llevándoles la información precisa en el momento que se genera. Desde donde sea, nosotros estamos ahí reportando todos los acontecimientos importantes de la política nacional, de la política internacional y de algunos otros temas también, porque aquí en Altavoz se tocan todos los temas. Así es. Nos vemos el día de mañana. Los esperamos a las 4 de la tarde. Ahora.